Pues bienvenidos a todos a la conferencia de hoy o la charla. Intentaremos que sea un poco breve, aunque viendo el título ya veis que he querido abarcar poco. Y entonces pues no sé si me va a dar tiempo a llegar a la parte de preguntas, pues para que tengamos ahí un tiempo de diálogo, ¿no? Pero bueno, mi nombre es Paco Vinagre, participo en la Junta de la Universidad Popular. Y pues cada año, más o menos desde hace 3 años, pues doy una charla sobre diferentes temas. Pues empecé con temas de ciencia, de cuántica, luego el año pasado estuvimos hablando de ciencia y espiritualidad, y este año ya me he lanzado a la piscina, ¿no? Y ya economía, política y todo lo que se junte. Bueno, voy a haceros una introducción de cuál es mi objetivo en esta charla. Bien. Lo primero es que cuando empecé la charla ya me di cuenta de que me estaba metiendo en el jardín del conocimiento, porque estamos hablando realmente casi de todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Nos falta el arte y poco más. Bien. Esta charla casi surgió después de dar la anterior, la de ciencia y espiritualidad el año pasado, en la que veíamos que realmente los conceptos que se manejan en espiritualidad están respaldados ya por experimentación científica, o sea que no son dos mundos separados, sino son dos mundos que se están uniendo, y que la ciencia da una explicación real a lo que está pasando detrás o lo que nos dicen las fuentes espirituales, ¿no? Pues una vez al acabar esa charla, claro, me queda la sensación de ¿y por qué no se puede unir más cosas? No solo la ciencia y la espiritualidad, sino toda la expresión de lo que es el ser humano. ¿Bien? Y ahí me venía la idea de si ahora mismo estamos en una crisis global, una crisis política, económica, de espiritualidad o religiosa e incluso científica, ¿no? Parece que la ciencia debería haber dado más respuestas de la que nos ha dado. Pues lo mismo es que el sistema no funciona, que hay algo que está atascado. ¿Bien? Y eso puede ser precisamente el que no hayamos tenido en cuenta que la biología, la economía, la política, la espiritualidad pueden tener vínculos de unión, o incluso puede que estén influenciadas unas sobre otras. ¿Bien? O más allá, puede que haya un mecanismo por debajo de esas expresiones humanas que haga que funcionen. ¿Bien? Bueno, pues esa ha sido mi pregunta. Y a partir de ahí lo que te encuentras es que si esas preguntas las respuestas son afirmativas, lo que nos encontramos es que tenemos que cambiar totalmente de paradigma, ¿vale? El paradigma es la manera que nosotros tenemos de entender la realidad, cómo son las cosas. Y un paradigma es algo muy importante, y os voy a poner un ejemplo. Contaba John Lennon: cuando yo tenía 5 años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo les respondí: ser feliz. Y ellos me respondieron: no entiendes la pregunta. Y yo les dije: no, los que no entendéis sois vosotros, que no entendéis la vida. ¿Bien? Esa es la demostración de dos paradigmas totalmente diferentes. ¿Cómo entiende una persona la vida? ¿Cómo entienden otras personas la vida? Objetivamente es lo mismo, estás viviendo en el mismo planeta. ¿Bien? Pero las vivencias de unos y otros, las preguntas que se hacen unos y otros y las respuestas que buscan unos y otros son totalmente diferentes. Esto lo dejó bastante claro Thomas Kuhn, físico, historiador y filósofo de la ciencia, que investigó la estructura de las revoluciones científicas. Según nos explican ciencia en la escuela, parece como que no hay ningún problema, ¿no? La ciencia es una acumulación de saber que poco a poco va dando nuevos descubrimientos, los descubrimientos producen nuevos avances, y esa no es la realidad. La realidad es que la ciencia avanza, como decía Planck, a través de funerales. Es decir, cuando se mueren los que defienden una idea y llegan a altos cargos los que defendían otra, de repente la ciencia se mueve y empieza a defender otras cosas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las personas tenemos que entender la realidad a través de unos patrones, a través de unos filtros, ese paradigma. ¿Bien? Y como bien entendió Kuhn, ese paradigma implica
Ese paradigma te dice lo que tienes que observar, qué preguntas te tienes que hacer e incluso cómo tienes que interpretar las respuestas que encuentres a esas preguntas. El paradigma te limita, no te permite salir fuera. ¿Bien? Luego, si queremos avanzar, tenemos que deshacernos de esos paradigmas, quedarnos un poco en el aire y decir, bueno, a ver qué es la realidad, y en ese momento observaremos que las cosas pueden interpretarse de maneras muy diferentes. ¿Bien? Con lo que podemos llegar a nuevas soluciones. Bien, pues visto que esto es un campo tremendamente amplio, lo que se me ha ocurrido es plantearos una propuesta para el año que viene dentro de las actividades de la Universidad Popular. Y es formar un grupo de estudio multidisciplinar, como ya habéis visto, economía, ciencia, biología, política, en el que podamos evaluar ese paradigma en el que estamos e incluso nuevas ideas que nos permitan salir de ese paradigma. ¿Bien? Si os parece interesante, se puede proponer para el año que viene y organizar el grupo y ver cómo avanzamos. ¿De acuerdo? Entonces, yo, ya que tengo la charla, pues mi granito es esta charla para proponeros esa idea y ver cómo se puede enfocar. ¿Bien? Eso sí, a tener en cuenta. Cambiar de paradigma significa cambiar las creencias más profundas que tenemos sobre la realidad. Y los últimos estudios psicológicos y neurológicos nos dicen que cuando se retan las creencias o los valores de una persona, la capacidad racional se bloquea. Se bloquea hasta tal punto que te imposibilita efectuar operaciones matemáticas sencillas. Las haces mal. Porque si las haces bien, entonces contradices tus creencias y eso no puede pasar. ¿Bien? Fijaos. O incluso, peor. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Entendemos la metáfora, ¿no? La escalera es el cambio de conocimiento. Y nunca hemos ido por ahí. Las cosas siempre han sido de otra manera. Luego, como estamos educados a que hay que ser buenos y hacer lo que hay que hacer, nos vamos a sentir mal cada vez que intentemos salir de la zona en la que nuestras creencias nos dicen que debemos estar. ¿Bien? Vale. Pues teniendo en cuenta eso, vamos a ver cómo sorteamos ese obstáculo, ¿no? Como sería ir en contra del funcionamiento del cerebro, intentar convencerle racionalmente de que las cosas son de otra manera, vamos a proponerle un juego al cerebro. ¿Bien?
vamos a plantear este curso para el año que viene y la charla de hoy como un ejercicio de imaginación. Es un ¿y si? ¿Bien? No es la realidad. Es ¿y si fuese de otra manera? ¿Qué pasaría? ¿Bien? De modo que podamos ejercitar nuestra imaginación y buscar soluciones si otra realidad fuese posible. Vale, pues vamos a plantear el escenario que tenemos actualmente y el que nos va a servir para trabajar en el curso. ¿Bien? Lo más importante, ese escenario tiene que ser divertido, porque si no, no nos motivamos y vamos a dejarlo a la primera de cambio. Y además, si es divertido, pues como que el subconsciente tiende a seguir jugando, aunque haya momentos en que diga, que esto no me lo creo mucho. Si nos divertimos, pues puede ir colando, ¿no? Bien, entonces, vamos a pensar que somos investigadores pioneros. Nadie ha pensado nunca en esto. Y, además, lo primero que vamos a hacer es plantear una situación hipotética, ¿vale? No es real, no pasa nada. Y además, como vamos a buscar las soluciones imaginando, nadie sale herido. Luego no nos podemos equivocar, todo está bien. Podemos pensar como queramos. Vale, pues os propongo el siguiente panorama. El 19 de marzo de este año se publicó los resultados de un modelo matemático. ¿Bien? Ese modelo matemático lo que hacía era simular cómo funcionaban las civilizaciones o cómo funcionan las civilizaciones con respecto al ambiente. Y viendo cómo es esa relación de explotación de recursos y cómo se afecta, ¿vale? Ese estudio se hizo multidisciplinar. Estos son los que encabezaron el proyecto y veis que uno es de escuelas políticas públicas y matemáticas, otro de ciencias políticas y medio ambiente y otro de ciencias de la atmósfera y los océanos. Es decir, se busca información desde varios puntos para que sea coherente y poder ver o poder dar una solución diferente. El modelo es un modelo presa-predador clásico. El predador es el hombre y la presa es la naturaleza. ¿Bien? Crearon ese modelo y los resultados que obtuvieron eran que las civilizaciones colapsaban cada vez que sobreexplotaban el medio ambiente o se producía un acaparamiento de recursos que dejaba a gran parte de la población sin ellos. ¿Bien? Finalmente, ¿qué pasaba? Que los productores, los de abajo, se morían de hambre y finalmente los de arriba, que no producían nada, también. ¿De acuerdo? Este es el modelo. Lo testaron. Lo han testado con civilizaciones antiguas, como pueden ser los minoicos, los micénicos, civilizaciones del Próximo Oriente, griegos, romanos, mayas, aztecas. Y en todas les coincidía el modelo. Funcionaba. ¿Vale? Claro, los modelos se hacen para que sean útiles, y ser útil es que pueda predecir qué puede ocurrir. ¿Bien? Bueno, cuando le ponían los parámetros de nuestra sociedad, lo que predecía el modelo es que dentro de pocos años, 20, 30, esto colapsa. ¿Bien? Pero no pasa nada, es un modelo matemático. Bien, los modelos matemáticos pues no son la realidad, pueden tener muchas maneras de ajustarlo, puede que haya cosas que no hayas tenido en cuenta. ¿Bien? No tiene nada que ver con que nos estemos cargando zonas de vegetación, ¿vale? Aunque fijaos que curiosamente China está repoblando, lo mismo que se destruye en el Amazonas, o sea que por ahí nos podemos salvar. Parece ser que también estamos en la zona de caída de la producción de petróleo, o sea que la fuente de energía principal que tenemos también parece como que no va muy bien la cosa, e incluso la mitad del mundo tiene problemas de abastecimiento de agua potable. Pero bueno, que no tiene problema. Es un modelo. En el tema de la concentración de recursos, ¿os acordáis? El modelo decía sobreexplotación o concentración de recursos. Este hombre, que es un francés, Thomas Piketty, publica un libro en el 2013 que se llama El capital en el siglo XXI. Y lo que hace es una evaluación desde 1750 de cómo se acumula el capital. Y resulta que siempre el capital, cuando hay poco crecimiento, acaba acumulado en pocas manos. Y esas pocas manos son familias que se pasan el capital de unos a otros. Luego al final siempre está creciendo ese capital. Salvo
Desde 1750 hasta hoy siempre se ha producido, salvo una excepción, el periodo entre 1930 y 1975, que es cuando se aplican políticas keynesianas en el que el Estado interviene en el mercado redistribuyendo. ¿Vale? En ese periodo la acumulación de riqueza no es tan clara, ¿bien? Pero hemos dicho no puede ser así, la acumulación de riqueza tiene que continuar y entonces estamos recuperando todo el terreno perdido. En los últimos años, en periodo 1993 al 2000, la era Clinton, el 45% de la riqueza creada en Estados Unidos en ese periodo fue a parar al 1% de la población. En el periodo Bush 2001-2008 fue del 65%. Y en el periodo 2009-2013 de Obama es del 95%. ¿Vale? O sea que realmente sí que parece que hay una concentración de riqueza. Bueno, ¿qué os parece como tema de investigación? ¿Parece interesante? ¿Veis útil? Intentar indagar un poquillo a ver qué pasa, si podemos encontrar soluciones. Bueno, pues vamos allá. Bien, cuando se habla de temas tan generales, lo importante es centrarse en cuál es el objetivo, porque si no, nos podemos perder. ¿Bien? Lo que queremos es buscar soluciones a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo, con la naturaleza no hay ningún problema. Si tenemos una guerra nuclear, ya hay bichos. Tenemos el osito de agua, que es la foto de abajo en gris, que aguanta 6.000 atmósferas de presión. Es capaz de vivir en el espacio exterior y es capaz de aguantar 500 veces más radiación de las que aguanta un ser humano. Pero si eso no llega, es que hay una bacteria, que es la que está encima, que aguanta 1000 veces la radiación que mata a un humano. ¿Bien? O sea que la vida no tiene problemas, incluso aunque nos aniquilemos a todos. ¿Que la Tierra se convierte en una bola de hielo? No pasa nada. Hace 700 millones de años ya pasó y estamos aquí. O sea que la vida aguanta. Y es que en los últimos 444 millones de años ha habido 5 extinciones masivas. Y fijaos, en la primera extinción final del Ordovícico mueren 60% de los géneros de seres vivos. En el Devónico el 57%. Eso siendo cauto, ¿vale? La predicción realmente es el otro número. En el primer caso murió el 85%, en el segundo el 83%, a final del Pérmico el 95%, final del Triásico el 80% y final del Cretácico, que son los dinosaurios, el 76%. Es decir, extinciones masivas ha habido a porrillo y no pasa nada, la vida sigue. Incluso para los seres conscientes. Los seres humanos hemos sobrevivido a catástrofes bien gordas. Y seguimos aquí. Las civilizaciones surgen, caen y los seres humanos seguimos y hay más e incluso parece como que evolucionamos, ¿no? Que creamos civilizaciones más complejas. Pero tampoco habría problema si nos logramos extinguir, porque la vida tiene tendencia a generar vida más compleja. Luego, si ya ha aparecido la consciencia, en la siguiente evolución lo normal es que haya otro ser con consciencia incluso mejor que nosotros. O sea que ese no es el problema. ¿Bien? Como decía Keynes, que es el economista de la redistribución, el que logró que después de la Segunda Guerra Mundial las cosas se calmasen un poco y que todo el mundo viviese un poquito mejor, los periodos largos son una guía engañosa para los temas de actualidad, porque a largo plazo todos estamos muertos. ¿Bien? Luego aquí la clave no es hablar de temas globales, que si el ecosistema, que si la naturaleza, que si tal. Aquí la clave es que yo soy el que vivo aquí y que como las cosas no vayan bien, yo soy el que voy a sufrir. Yo y todos los que están a mi alrededor. ¿Vale? Luego, resumiendo, parece que las crisis económicas y las caídas de las civilizaciones son cíclicas e inevitables. Siempre han ocurrido. Son independientes del sistema político, económico, religioso. Han pasado en diferentes sistemas. Y el colapso se produce por sobreexplotación del medio ambiente o acumulación de la riqueza. Entonces, para encontrar las soluciones vamos a centrarnos. Encontremos soluciones
que nos impliquen a nosotros como personas individuales y sean soluciones que nos eviten el sufrimiento. ¿De acuerdo? ¿Lo veis bien? ¿Sí? ¿Está claro el enfoque? Perfecto. Pues vamos a ver cómo buscamos esa solución. Y lo primero es ver cómo se ha buscado antes, por si podemos aprender algo. Bien. Hasta ahora, para resolver los problemas, la manera general de hacerlo es trocear el problema. Lo dividimos en piezas independientes, analizamos cada una de las piezas y luego lo volvemos a montar con la solución que hemos encontrado para las piezas separadas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Eso qué ventajas tiene? Pues que reduce la complejidad del sistema y los datos que tengo que analizar. Luego me es mucho más fácil encontrar una solución. Y se ha empleado con mucho éxito. Es lo que se ha venido utilizando hasta ahora en ciencia y fijaos dónde estamos. O sea que funcionar ha funcionado. Simplemente con ese sistema hemos llegado a la Luna. O sea que más o menos parece que funciona bien. El problema es que realmente no sabemos funcionar de otra manera. Es decir, matemáticamente no sabemos solucionar con lápiz y papel ningún sistema que no sea separable, que no lo pueda separar en piezas. Luego lo que hemos hecho era lo que podíamos hacer. ¿Qué no hemos tenido en cuenta? Si nos vamos un poquito para atrás en la historia y rebobinamos, hay un hombre que hace como 2300 años ya dijo: el mundo es mucho más que la suma de sus partes independientes. Pero no lo hemos podido demostrar realmente hasta 1963, porque gracias a la aparición de los ordenadores podemos encontrar resultados numéricos de esas ecuaciones que no sabemos resolver con lápiz y papel. ¿Bien? Este hombre era meteorólogo y entonces trabajaba en la predicción del tiempo. Ellos tenían sus modelos matemáticos, los metían en el ordenador y empezaban a hacer cálculos a ver cómo iba a evolucionar ese sistema. ¿Qué encontraba? Que si yo en el ordenador pongo un número con 4 decimales o pongo un número con 6 decimales, aunque solo los dos últimos sean diferentes, la solución es totalmente divergente. Obtengo dos días diferentes, uno con sol tremendo y otro con una nevada. Porque haya dos decimales que no coincidan, pero dos decimales muy alejados. Bien. Cuando nos dan el cambio a nosotros es 1,54 €. Nos da igual todo lo que venga detrás, pero en este caso no. En este caso todo lo que venga detrás es muy importante y puede cambiarte totalmente el tiempo que va a hacer un día. ¿De acuerdo? Ese es un sistema que no se había podido contemplar anteriormente. Se habían tenido intuiciones. El dibujito este que veis, 3 bolitas rojas por ahí moviéndose, es lo que se llama en física el problema de 3 cuerpos. Es un problema que ya se encontró Newton, que es el que plantó toda la base matemática de la física, y que no es resoluble. No puedes encontrar una ecuación que te diga dónde va a estar cada una de esas partículas en el momento que tú quieras. Tienes que ir haciendo pasito a pasito dónde está cada una de esas partículas, y en un ordenador sí que puedes conseguir esa imagen. Y esa es su evolución real. Pero con boli y papel no puedes, solo con ordenadores. Otra persona que también investigó esto fue Henri Poincaré, un matemático, que aplicó o intentó ver por qué el sistema solar era estable. Y a lo máximo que llegó es: el sistema solar es un sistema muy complejo en el que unos cuerpos dependen de otros en su movimiento. Y parece que sí que tiene una estabilidad, aunque no podamos demostrarlo analíticamente con lápiz y papel. ¿Bien? Bueno, pues todos estos sistemas, cuando se empezaron a estudiar, al final se les dio un nombre.
y se les llamó sistemas caóticos. No porque sean al azar, sino porque tienen unas dinámicas muy complejas. Son dinámicas regidas por una ecuación, hay una ecuación que decide cómo se mueven, pero ese movimiento va a ser muy complejo, ¿vale? Y esos sistemas tienen unas características especiales. Lo primero, las variables de ese sistema son dependientes. Si yo tengo 3 cuerpos, cada uno influye sobre el otro. Luego están haciendo que se compliquen esas trayectorias. Se modelan con ecuaciones no lineales. No lineales quiere decir que no las puedo separar. No puedo hacer el truco que he hecho hasta ahora. Y son analíticamente irresolubles. No puedo utilizar lápiz y papel para resolver esto. Tengo que utilizar un ordenador. ¿Qué más? Estos sistemas, aunque se llaman caóticos, repito, son totalmente deterministas. Están regidos por una ley matemática. Hay una ecuación que te sirve para predecir dónde van a estar. El problema es que son tienen, ¿cómo se dice? Muy dependiente de las condiciones iniciales. Aunque 2 puntos estén muy cercanos, 2 partículas estén muy cercanas, si tienen una dinámica caótica, pueden separarse muy rápidamente. ¿Bien? No es lo que intuitivamente nosotros conocemos. Si 2 partículas están cerca, pues más o menos su movimiento será a la par. En este caso no. Aunque estén muy muy cerca, pueden ir a sitios totalmente diferentes. ¿Vale? Pero, aún así, también tienen zonas muy estables. Aunque cada partícula tenga unas trayectorias raras, fijaos aquí, esto es lo que se llama un atractor. Hay puntos en los que las partículas están dando vueltas y vueltas, describen una trayectoria, pero no se alejan de esos puntos. ¿Bien? Las trayectorias no van a ser claras, no vas a saber fácilmente por dónde se van a mover, pero sí que son estables. De hecho, son más estables que los sistemas en equilibrio. Puedes perturbarlos mucho, darles mucha energía a esas partículas para apartarlas de su trayectoria y vuelven. Y el último punto, que es un punto clave. El análisis estadístico clásico, el que se utiliza en toda experimentación científica, cataloga a estos sistemas como aleatorios. Y no lo son. ¿Bien? Esto es fundamental para lo que veremos después. Ejemplos. Eso que tenemos ahí moviéndose es un péndulo compuesto. Nosotros sabemos que el péndulo lo soltamos y hace un movimiento muy simple, pero en cuanto colocamos otro péndulo debajo del primero, fijaos las trayectorias. ¿Bien? Es muy complejo y es un sistema muy simple. Y solo sigue funcionando la misma fuerza, la gravedad. ¿Vale? Pero aquí que tenemos que el péndulo de abajo depende del péndulo de arriba. Podemos generar mucha complicación con una unión de 2 partículas. Y también tenemos esto otro. Lo que veis aquí es una representación gráfica de los datos que se sacan con esta ecuación, que parece muy simple. Pues vamos a ver cómo de simple puede llegar a ser eso.
No está mal, ¿no? Es decir, la complejidad no necesita interacciones complejas. Puedes tener en una ecuación muy simple un montón de formas diferentes. Esa ecuación contiene toda esa información. No tienes más que desplegarla. Esas formas que acabamos de ver en el vídeo se llaman fractales. Y las ecuaciones caóticas pueden dar esas geometrías, esas formas. ¿Bien? Estas formas fueron estudiadas, y de hecho el término fractal fue propuesto por un matemático, Benoit Mandelbrot, en 1975. Fijaos que estamos hablando de 50 años para acá, o 40 años para acá. ¿Bien? Esto normalmente, cuando una ciencia o una rama de la ciencia estudia algo, no se traspasa al resto de las ramas. Cada una es como un núcleo cerrado. Yo tengo unos nuevos conocimientos, trabajo con ellos, pero esos conocimientos que pueden tener influencia sobre otras ramas no se extienden rápidamente. ¿Vale? Bueno, pues el término fractal lo que significa es quebrado, porque esas formas se retuercen en ellas mismas, o lo que están haciendo es cubrir el espacio de una manera que no es la natural. ¿O sí? Los fractales tienen propiedades. Una propiedad fundamental de los fractales es la autosimilitud. Cuando hacemos zoom, vemos una forma que es muy parecida a la forma anterior. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Y además tienen otra propiedad que es maximizar la ocupación del espacio. Y eso lo hace continuamente la vida. ¿Cómo consigue el cerebro meter un montón de neuronas dentro de una caja como es el cráneo? Adoptando formas fractales. ¿Cómo logra el sistema respiratorio llegar a todos los puntos para tener la máxima superficie para absorber el oxígeno? Mediante una geometría fractal. ¿Bien? Las costas, lo habéis visto casi en el dibujo, algo muy parecido. Estas son formas matemáticas. ¿Bien? Coges una ecuación, lo metes en un ordenador, le pones que te pinte colores y fijaos qué cosas salen a través de una ecuación simple fractal. Puedes cubrir toda una superficie con formas maravillosas. La naturaleza también lo hace. Podemos ver un río, otro río, un rayo, una fuente de agua. Y esto no son fractales, pero también tienen formas matemáticas. Aquí podemos encontrar el número áureo, y el número áureo, que es una proporción, son las proporciones que veis de los rectángulos, proviene también del número de Fibonacci, que es este de aquí abajo. Ese número está representado en las vueltas de esta imagen creada por ordenador, que es la misma que la del romanesco. Que es como una coliflor. ¿Bien? Solo que con unas formas que curiosas, ¿no? Bien. ¿Realmente todo esto del caos, los fractales y tal, vale, muy bonito, salen formas ahí maravillosas, tiene alguna aplicación? Bueno, pues la primera en meteorología, ¿no? Que para eso Lorenz era meteorólogo. Pero es que también en física, por ejemplo en hidrodinámica, pero casi todas las ramas de física puede tener aplicación. Cómo es el humo de un cigarrillo cuando sale está regido por esas leyes caóticas, esa dinámica caótica. En ingeniería, en osciladores, por ejemplo, en química, en las reacciones, en economía, en bolsa. Y eso lo puedo decir yo en primera persona porque estuve haciendo una tesis con redes neuronales que permitían catalogar sistemas, y esos sistemas con los que estábamos trabajando eran caóticos.
Por lo tanto, siempre tienes la tendencia a decir, ostras, pues esto puede predecir un sistema caótico, aunque sea con 2 o 3 pasos con confianza. Si esto lo aplicas a la bolsa y la bolsa es caótica, me hago rico. Pues funcionaba. Podías predecir a un día al 80%. ¿Bien? A 2 días ya te quedabas en el 25%. Y eso es propio de las dinámicas caóticas. Necesitas casi 100.000 decimales para tener una predicción que aguante mucho tiempo. ¿Bien? Porque si no, rápidamente vas perdiendo información y va divergiendo el resultado. ¿Vale? Más, en biología también se ha aplicado en la dinámica de poblaciones. En medicina, en el ritmo cardíaco es caótico. Si fuese periódico, se nos acoplaba con todas las señales electromagnéticas que tenemos. ¿Bien? O alguien empieza a darle a un tambor con un ritmo bueno y se nos acopla. Dime. Sería síntoma de enfermedad cardíaca grave. Exacto. O sea que mejor que no. Las epidemias también tienen una dinámica caótica en su distribución. E incluso se aplica en sociología en organizaciones. Este señor, D. Hook, es el fundador de Visa. Y fijaos qué frase. El orden surge, la estructura evoluciona. La vida es un fenómeno, un patrón reconocible dentro de su infinita diversidad. Este hombre renegaba de toda estructura vertical dentro de una empresa. Decía que la empresa es un organismo y el organismo tiende a autogenerar una estructura, que es la más estable. Y llegó donde llegó, ¿no? También tiene otra buena frase: el dinero no motiva ni a las mejores personas ni a lo mejor de las personas. Bueno, hemos llegado incluso a aplicar esas dinámicas caóticas a organizaciones. Y organizaciones somos humanos, somos seres vivos. ¿Cómo puede ser? Si nos está diciendo la física que, según la termodinámica, todo sistema tiende al máximo desorden, que los sistemas vivos mantengan un orden. Eso es incoherente. No puede ser. No podía ser hasta 1977. Es cuando le dan el Nobel. Sus investigaciones son de varias décadas antes. ¿Bien? Y la Prigogine estudia la termodinámica de los sistemas alejados del equilibrio. Esta es una de las cosas que no nos quedamos con ella. La termodinámica clásica se aplica a sistemas en equilibrio aislados. Es decir, en ese sistema no entra energía ni sale energía. Y está en el equilibrio que puede tener con las fuerzas que apliquen dentro. ¿Bien? Y la Prigogine lo que estudia son sistemas que adquieren energía del entorno. Nosotros somos sistemas que adquirimos energía del entorno. Y gracias a esa energía que adquirimos, destruimos lo que ingerimos para ganar energía y mantener nuestra forma. ¿Bien? Luego, hay sistemas que, si son capaces de absorber esa energía del entorno, pueden crear formas estables. Y a esos sistemas los llamaron sistemas disipativos. Recordamos, solo pueden existir en conjunción con el entorno, porque necesitas extraer energía de él. Suelen tener una dinámica caótica, como las que hemos visto, y tienden a la autoorganización. Forman estructuras, ellos mismos, no necesitan nada de fuera, salvo la energía. ¿Bien? La vida es uno de estos sistemas disipativos. Y lo tenía tan claro Prigogine que dijo esto: la vida no se corresponde a un fenómeno único. La vida se forma cada vez que las circunstancias planetarias son favorables. Cualquier planeta que tenga unas circunstancias favorables para la vida va a crear vida, se va a organizar sola la vida en ese planeta. ¿Bien? Vamos a poneros un ejemplo de un sistema de estos. Al principio no ocurrirá nada.
Eso es un tornillo imantado. Lo que le están poniendo encima es un líquido ferromagnético. Y aquello poco a poco irá creciendo. ¿Y tu turno? ¿Me toca? Momento, déjale que acabe ya. Ahí, imagínate. Qué bonito, es como el pinete pero negro, así, ¿no? Ahí, me toca a mí. Es de mejor que en el cine. ¿Esto te parece el pedazo de los Jackson 5? Poco a poco. Qué bueno. Todavía queda hueco ahí para estar mal, ¿eh? No se cae, ¿eh? Vamos a seguir. Es como, digamos, es como el primer árbol de hierro. Qué guay, macho. Vamos a seguir. Ahora, sopla un poquito porque se mueve. Ahora, enseguida, echa una doble. Vais a ver decir, bueno, si habrá hecho... Déjale a Jan que sople. Va bien. Ahora, Le ponemos un poco un más. poquito más, Un echa la poquito quinta. más. Ahora. Ahí. Vale. Ya lo fijo. Va bien. Primero soplo yo. Sopla ya, porque esto que hay ahí es líquido. Se parece a una flor. ¿Vale? Es una flor. Es una flor. Y ahora observar, porque esto es completamente líquido. ¿A qué os recordaba? Un fractal. ¿Y algo vivo? ¿Algún cactus? ¿Tiene esas formas? Bien. Señor Maynard Keynes, de nuevo. Cuando los hechos cambian, cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señor? Bien. Pues ahora que tenemos esta información nueva, podemos cuestionarnos cuál es el sistema con el que entendemos al ser humano. ¿Bien? La biología, la economía, la política y la espiritualidad son expresiones del ser humano. Están creadas por él. ¿Vale? Y el ser humano está vivo. Vamos a poner la hipótesis de que esas expresiones pueden estar interrelacionadas, influyendo las unas sobre las otras, o incluso que tengan una base común y que las rija esa base común, que es la naturaleza humana, que haya algo en nosotros, reglas, que hacen que nos expresemos de esa determinada manera. ¿Bien? Importante. Para este estudio es imprescindible que esas interrelaciones o la naturaleza humana sea modificable. Porque si no se pueden modificar las interrelaciones, ¿bien?, ¿para qué estudiamos nada? No tiene sentido. Perdemos la funcionalidad. No podemos mejorar. ¿Bien? De hecho, si la naturaleza humana es inmutable, la moral es absurda. Tú eres como puedes ser. La moral implica que tú puedes cambiar, que tú puedes hacer algo para cambiar, para hacer las cosas de otra manera. Si eso no es real, si no es cierto, es absurdo pensarlo. Bien, pues vamos ahora a revisar cuáles son los principios de cada uno de esos campos, de la biología, de la economía, de la política y la espiritualidad. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir a las premisas, a lo que ellos suponen cierto, y a partir de ahí deducen. Y realmente ese es el problema de las discusiones. Cuando te pones a discutir con otra persona, normalmente todo el mundo es inteligente y tus argumentos son lógicos. El problema está en que si lo que tú has tomado como cierto es falso, todo lo que argumentes debajo es falso. ¿Vale? Pues vamos a cuestionárnoslo primero. ¿Vale? Esto es lo que habría que hacer cada cierto tiempo. En todo conocimiento humano,
revisar cuáles son los preconceptos que he utilizado yo, lo que he tomado como cierto, y ver si con las nuevas observaciones eso se sigue manteniendo o lo tengo que cambiar. Ya lo decía Descartes, ¿no? Cuestiónatelo todo, por lo menos una sola vez en tu vida, para saber o para llegar a la verdad. Y por si acaso, frase de Albert Punset, que este hombre por lo menos ha hablado con muchos científicos. Por favor, si oyen a un científico afirmar que lo que él ha demostrado es irrebatible, si ven que no vacila al enunciar los principios de la termodinámica o las bases genéticas de la conducta humana, pueden estar seguros de que se trata de un impostor, alguien tan dogmático como el que más, y que desde luego no se atiene al método científico. Bien, pues vamos adelante. Vamos a evaluar las premisas. Las he agrupado para que nos sea más fácil ver si hay alguna relación entre ellas. Bien. Primero vamos a evaluar las premisas de la biología y de la economía. En la evolución biológica, lo primero que nos dicen es: la vida evoluciona, o lo fundamental casi de la vida es la lucha por la supervivencia, ¿no? Por estar vivos. Y eso es así porque vivimos en un entorno en el que los recursos son escasos, ya sea para alimentarme o para reproducirme. Bien, tengo que competir y luchar con los demás para obtener esos recursos, ¿vale? Después, el entorno cambia y los seres vivos tienen que adaptarse a ese entorno, porque si no, se van a morir. ¿Cuáles son los sistemas de adaptación que nos propone la corriente dominante de la biología evolutiva, que es el darwinismo? Que los cambios en los seres vivos se producen al azar. ¿Bien? Y luego, la selección natural consigue que solo sobrevivan los mejor adaptados. ¿Bien? Vámonos con la economía. ¿Cómo se produce la prosperidad económica? Pues a través de la lucha por el beneficio. Tú buscas maximizar tu beneficio siempre. ¿Y por qué tienes que luchar? Porque, de nuevo, los recursos y los mercados son escasos. Si yo necesito cobre y hay otro que se queda con todo el cobre, yo no puedo hacer mi negocio. Si yo intento vender ese cobre y me han quitado el mercado porque está vendiendo otro, yo no puedo hacer mi negocio. ¿Bien? Luego, al ser escasos, necesito competir con los demás. También, el entorno de esa empresa o de esa persona es el mercado. Y el mercado cambia. Realmente el mercado es la oferta y la demanda. Eso es lo que cambia. En este caso, hay buenas noticias. Porque la empresa se puede adaptar al mercado, se puede adaptar al cambio, empleando la innovación y la productividad. Y luego el mercado seleccionará cuáles de los productos que se han creado con innovación y creatividad son los buenos y se los queda. Y los otros desaparecen. ¿Bien? Luego sobreviven los más competitivos. Si hacemos alguna deducción sobre esto que hemos visto, lo que vemos es: la biología y la economía se mueven por el egoísmo al que te obliga la supervivencia. Si no lo haces, te mueres, desapareces. Se tiende a luchar y a acaparar para sobrevivir ante la escasez. La escasez es la clave, se está presuponiendo siempre. Malas noticias. Biológicamente es imposible controlar el cambio. Los cambios son externos siempre. El ambiente es el que cambia y yo no puedo hacer nada, y mis genes cambian debido al azar, que es algo externo a mí también. ¿Vale? Luego los seres vivos están jorobados. Aguantan como pueden. ¿Vale? Eso no pasa en economía. En economía sí es posible controlar. Y para eso, de hecho, hay universidades, ¿no? Para que te expliquen cómo controlar los cambios del mercado. Y tú incluso puedes adaptarte o anticiparte al cambio del mercado. Y generas tú los cambios, empleando la creatividad y la inteligencia. Luego los presupuestos son bastante parecidos, pero hay un cambio radical.
entre ellos. ¿Bien? Premisas de la religión y la política. ¿Vale? En el título ponía espiritualidad, pero realmente, si lo adaptamos a nuestra realidad, más que espiritualidad, que luego explicamos qué es, lo que vivimos nosotros es religión. ¿Bien? Vamos a analizar primero la religión. ¿Qué premisas tiene? La primera: existe un sufrimiento objetivo e inevitable para los seres humanos. ¿Bien? Objetivo e inevitable. Los seres humanos no tienen capacidad de cambiar eso. Por lo tanto, necesitas, si quieres ser feliz o quieres salvarte de ese sufrimiento, necesitas ir a elementos externos más poderosos. Elementos que puedan cambiar eso que tú no puedes. Y esos son los dioses. Luego se fijan dogmas y rituales para conseguir ese bien común que nos lleve a la salvación. Y ese bien común cada uno o cada religión lo interpreta de una manera, ¿vale? Y si no, los vikingos, que tenían sus bienes comunes. ¿Bien? Más o menos en las religiones que nosotros con las que contactamos, una buena persona se puede definir como aquella que no hace a los demás lo que no quiera que le hagan a ella. ¿Bien? Eso lo podemos encontrar, de hecho, en los escritos de las religiones mayoritarias. Y otra cosa que supone la religión. Todos nos podemos salvar. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Los del mismo grupo religioso, claro. Los de otros no, nosotros solo. Los del mismo grupo somos todos iguales y tenemos las mismas oportunidades. Luego, todos somos capaces de salvarnos. Si no te salvas, es culpa tuya porque obtienes lo que mereces. Cuidado. ¿Bien? Vamos a ver la parte política. En política, el hombre tiende naturalmente a la vida en grupo. Somos seres sociales, sí, pero también tendemos a la dominación sobre los demás. ¿Vale? Tenemos esas dos naturalezas ahí funcionando. Por tanto, para convivir pacíficamente, lo que hacemos es, le damos el poder a una entidad externa superior, que es el Estado, o lo que forme el Estado en cada una de las sociedades, y esa entidad superior nos da unas leyes, unas prohibiciones, unos castigos justos que permiten el bien común. ¿Vale? Persona justa, definido por Ulpiano, un romano de estos abogados, sería la que vive honestamente, la que no daña al otro y la que le da a cada uno lo suyo. También en política se supone que los de mi grupo somos todos iguales. Tenemos las mismas oportunidades y cada uno consigue lo que se merece si se esfuerza. Si no te esfuerzas, pues también obtienes lo que te mereces. ¿Bien? ¿Qué deducciones podemos hacer de esas premisas? 1. El ser humano tiende al sufrimiento y a la injusticia. Pero hay una parte buena, ¿vale? Por ahí tiene que haber una parte buena porque pues hay unas normas morales, hay unas reglas sociales, parece como que tendemos a asociarnos. Luego estamos conviviendo con esas dos partes. En el fondo es imposible el cambio. El mal está en la naturaleza humana. Tanto la religión como la política asumen que al hombre hay que ponerle normas porque si no puede ser dañino. Eso está en su naturaleza. ¿Vale? Luego realmente lo que estamos haciendo con esas normas es amortiguar los efectos de esa naturaleza dañina del hombre. Y los dos coinciden en lo mismo. Obtenemos lo que merecemos porque tenemos las mismas oportunidades. ¿De acuerdo? Bueno, al final de todo abrimos turno de debate de todo esto. Yo por ahora voy planteando mis reflexiones, ¿bien? Que por supuesto son mías. Vale, pues vamos a analizar si son ciertas las premisas, tanto de la biología, de la economía, la política, la espiritualidad. Lo primero, el azar. Las cosas son al azar. No explico el chiste, ¿no?
La diosa Fortuna le está diciendo a Dios, a mí tú no me mandas porque tú no me has creado. Yo soy algo aparte. Bien. Si analizamos un poco, literalmente, azar viene de suerte. Y suerte es lo que repartía la diosa Fortuna, que era la diosa más caprichosa. Bien. Luego, antes las cosas ocurrían porque Dios las hacía de una manera, y ahora ocurren porque la diosa más caprichosa del Olimpo lo hace de otra. Es decir, hemos cambiado un concepto que no controlábamos, que era Dios, por otro concepto que no controlábamos, que es el azar. Estamos en el mismo sitio. Estamos adorando a otro Dios. Y lo que se busca en ciencia es que tú controles las cosas y las puedas cambiar. Incluso Darwin lo reconocía. Hasta este punto he hablado como si las variaciones, esto es de su libro, se debieran al azar. Esto, por supuesto, es una expresión totalmente incorrecta, pero sirve para reconocer sin ambages nuestra ignorancia acerca de las causas de cada variación particular. Bien. Y este hombre es Henri Poincaré, el que hablábamos antes de la estabilidad de los planetas. El azar no es más que la medida de la ignorancia del hombre. El azar en ciencia no existe. ¿Bien? Tenemos luego la parte de cuántica y sus probabilidades, que eso tiene su explicación, ¿vale? Pero en nuestro día común, en nuestro vivir común, el azar no existe. Puede que haya cosas que sean muy difíciles de calcular. Si pones un granito de arena encima de la punta de un alfiler, ¿para dónde va a caer? Va a ser muy difícil de calcularlo. Pero hay unas reglas que dicen hacia dónde tiene que caer. ¿Bien? Este axioma del azar ha caído en la biología, ¿bien? Y se supone demostrado por este experimento. Un experimento de 1943, cuando todavía no se era capaz de analizar el genoma, ¿vale? No se podía saber qué había dentro de los cromosomas. De hecho, no se sabía ni la forma del ADN, que viene posteriormente. En este experimento lo que se hace es... El experimento querían demostrar que las mutaciones se producen al azar y son anteriores al cambio del ambiente, ¿vale? Es decir, son totalmente independientes de la célula. La célula no reacciona ante el cambio del ambiente. En el experimento ponen una serie de bacterias, las hacen crecer y luego las ponen en contacto con bacteriófagos, que son virus que matan las bacterias. ¿Bien? Si esa adaptación es por el cambio de ambiente, lo que ocurriría sería esto. Habría poblaciones que logran sobrevivir. Si la mutación es anterior a ese cambio de ambiente, lo que ocurre es esto otro. Son diferentes distribuciones. Vale. Bien, este experimento lo único que prueba es que realmente hay mutaciones antes de entrar en contacto con el medio. Antes. Porque lo que se cumple en los datos que obtienen es esto. ¿Bien? El problema es que no falsea que esas mutaciones puedan ser también posteriores, porque no permite a las células sobrevivir, las pone en un entorno que las mata. Luego no les dejas adaptarse. Lo único que pruebas es que las hay antes, no niegas que las haya después, ¿vale? Y lo segundo es que esas distribuciones no tienen por qué ser al azar, porque si hay una dinámica caótica en el mecanismo celular de mutación, un mecanismo celular de mutación que se rige por una dinámica caótica, también te va a dar unos resultados como si fuesen azar cuando los pases por tus test estadísticos. Bien. Luego este experimento, a la luz de los descubrimientos nuevos, lo único que te dice es sí, hay mutaciones antes de que cambie el entorno. Punto. Lo demás no puedes asegurarlo. De hecho, en un artículo del 2010, esta señora hace un recorrido por otro montón de investigaciones publicadas. Y lo que dice es que cuando las poblaciones de microorganismos se someten a ciertas selecciones no letales, es decir, es otro entorno diferente que el que probaron
los otros investigadores, los mutantes útiles surgen entre las células sin división, mientras que los mutantes inútiles no. Es decir, las células son capaces de mutar sin necesidad de reproducción. Mutan. Y si los mutantes inútiles fuesen seleccionados por el ambiente, tendría que haber una reproducción y él iría eliminando a las generaciones sucesivas. Pero eso no ocurre. Es que directamente no aparecen mutantes inútiles. Solo aparecen los útiles. Lo que parece indicar que las células tienen un mecanismo interno de mutación y que además reconocen si eso las está adaptando al ambiente o no. Y si no las adapta, vuelven a cambiar. De hecho, otra publicación de este año, del 2014, sobre transmisión de características entre padres e hijos, se estresaba a unas ratas y los hijos salían ya con una predisposición a actuar de la misma manera que los padres. En el experimento se hizo de tal manera que la única conclusión posible era que el cambio que se había producido en el comportamiento de las ratas hijas era debido a los genes que habían heredado a través de las células sexuales de sus padres. Luego, el organismo es capaz de codificar en el ADN la mutación necesaria para adaptarte y pasársela a los hijos. Volvemos al lamarckismo. Otra cosa curiosísima. Esto que vamos a ver se llama dogma central de la biología molecular. Y no me lo he inventado yo. Está en los libros de biología. Es decir, teníamos un dios o una diosa del azar más un dogma. ¿Cómo se llama eso? Religión. Exacto. Es que todas las personas tenemos lapsus, ¿no? Y cuando escribimos determinadas cosas es que internamente hay algo que nos lleva a escribir eso y no otra cosa. Y al final va cantando. En 1958, Crick, que es uno de los descubridores de la forma de hélice del ADN, dice que en la célula el ADN manda, del ADN sale el ARN y del ARN salen las proteínas. Las proteínas son los engranajes que permiten a la célula funcionar. Y esto solo va en ese sentido. ADN, ARN, proteínas. Luego, si hay algún cambio en la célula, es debido a que el ADN se ha modificado externamente. Porque nada puede tocar el ADN, nada vuelve hacia atrás. ¿Vale? Con lo que coincide con la historia de mutaciones al azar externas. ¿Vale? Bien, pues en 1970 el tío se reafirma en ello. Lo curioso es que en 1960 el genetista Howard Temin, que recibe un Nobel en 1975 por su trabajo, demuestra que hay virus que están hechos de ARN y esos virus son capaces de introducir ese material genético en el ADN de la célula. Es decir, hay una posibilidad de que el ARN pase a ser ADN. ¿Vale? Hay posibilidades de mutación del código genético. Y lo curioso es que los virus no llevan sus herramientas para entrar en la célula. Es la célula la que coge al virus, lo mete dentro y hace todo lo que necesita el virus. Luego los mecanismos son internos a la célula. En 1990, Frederick Newt, ya con sus investigaciones, dice: los genes no pueden activarse ni desactivarse a sí mismos. Son planos de construcción y regulación. No tienen funcionamiento propio. No son como un cerebro. Son como una librería. Cuando necesito construir una pieza, voy a la librería, saco el plano, miro cómo se hace, monto la pieza, vuelvo a guardarlo, ¡pum!, a la librería. ¿Bien? Y a partir de todas estas investigaciones se ha desarrollado una rama de la genética que es la epigenética, que ya hemos tenido una charla aquí, la tenéis en YouTube, en Internet. Y la epigenética lo que te está diciendo es que sí, tienes esos genes, esos libros, y si coges los libros malos tienes predisposición a tener determinadas enfermedades. Pero coger los libros malos no es obligatorio.
es la célula ante el ambiente la que decide qué libros tiene que coger o qué libros no tiene que coger. Es una reacción al ambiente. ¿Vale? Luego la célula tiene sus mecanismos de adaptación al ambiente. No está vendida al azar y a la selección natural. Y último punto, todo es lucha. Bueno, este es curioso. Si nos vamos a los sistemas disipativos de Prigogine, nos vamos a dar cuenta ya de que las moléculas inorgánicas, que es lo que vimos antes, el ferrofluido es capaz de generar formas. Tiene tendencia a generar formas. De hecho, los ácidos grasos tienen tendencia a formar esferas. Y los ácidos grasos es lo que conforma, una parte de ellos, es lo que conforma la pared celular. Los aminoácidos ya tienen tendencia a formar péptidos, que son cadenas de aminoácidos. E incluso hay una investigación de Luc Montagnier, que fue el descubridor del VIH, en el que él ha observado que el ADN, si colocas una cadena de ADN bajo una influencia de un campo electromagnético y pones precursores de ADN sueltos, estos se reorganizan hasta formar la misma cadena que tenías. O sea, no necesitarías ni proteínas para montarlos. El propio agua, que el agua tiene una estructura atómica o molecular muy difícil, ¿vale?, con mucha interacción, sería la que logra montar el ADN. Bien, luego las moléculas inertes ya tienen tendencia a montarse de una manera determinada. Más, el segundo salto evolutivo más gordo, después de la aparición de la primera célula, que es la aparición de las células eucariotas, que son las que nos conforman a los seres pluricelulares, ¿vale?, que son las que tienen un núcleo con una pared nuclear, ¿vale?, que les separa del citoplasma. Bueno, ese salto se debió a una colaboración de 3 bacterias, por lo menos. Y eso está demostrado por Lynn Margulis, esposa de Carl Sagan, que le costó un montón de tiempo ser aceptada la idea. Colaboración de 3 bacterias. Está claro, cada vez que yo digo colaboración, el que esté convencido de que todo es lucha puede decir, no, es que una se intentó comer a la otra, no pudo y se le quedó dentro. ¿Vale? También lo puedes decir. ¿Bien? Y las bacterias también colaboran entre ellas e incluso forman comunidades que se llaman biofilms, en las que luego generan unos polisacáridos que crean una película externa que las aísla del ambiente, las salva de si aparecen otras bacterias o aparecen virus que pueden afectarlas. Y esos biofilms también los forman las bacterias que tenemos nosotros en el intestino. Más, las células eucariotas han tenido que colaborar para generar a los seres pluricelulares. Y además han tenido que colaborar de tal manera que unas se han especializado en una labor y otras se han especializado en otra. Para mí me resulta muy difícil explicar que a base de tortazos las células han logrado generar un hígado y un estómago y ponerme de acuerdo porque yo sé que por la boca me va a llegar el estómago y luego digiero y se lo paso a las otras. Incluso dentro de nuestras propias células hay células que generan más energía, más moléculas de ATP y se las pasan a otras células que necesitan más energía. ¿Bien? O sea que tenemos un sistema interno totalmente equilibrado y totalmente en cooperación. Más, los ecosistemas son sistemas en equilibrio con los recursos. En los ecosistemas los animales no están compitiendo por los recursos. El ecosistema se ajusta a los recursos que hay. Incluso los animales, las crías que tienen, el número de crías está adaptado al ambiente. Y ya lo último. El cuerpo humano tiene 10 veces más bacterias que células. Y esas bacterias son imprescindibles para que estemos vivos. Porque esas bacterias, las que tenemos en el intestino, son las que digieren ciertos alimentos que nosotros no podemos digerir y que necesitamos para mantenernos vivos.
De hecho, esas bacterias ahora se empieza a investigar la relación que tienen con problemas de desarrollo del cerebro. Lo que parece que indicar que todo el cuerpo está en equilibrio, tanto con las células propias como con las bacterias que transportas. Bien. El caso ya total es el bebé. Cuando un bebé nace, nace sin bacterias, porque se ha desarrollado a partir de una única célula en el interior de su madre. El bebé lo que hace a través de la leche materna es adquirir las bacterias intestinales que necesita para acabar de formar las vellosidades intestinales. Y esas bacterias además estimulan su sistema inmunitario para que reconozcan cuál es la bacteria que le está ayudando y cuál es una bacteria que no debería estar ahí. O sea que las bacterias son las que acaban de conformar la fisiología. Bien. Si queréis ampliar más información, que ya me he tirado un buen rato, Máximo Sandín es un exprofesor de bioantropología de la Universidad Autónoma. Nos hemos puesto en contacto con él y puede que un día de estos venga a dar una charla aquí. Sería muy, muy interesante. El 18 de noviembre. 18 de noviembre lo tendremos aquí. Bien. Tiene una web que se llama somosbacteriasyvirus.com y ahí tenéis un montón de información y tiene un montón de libros y vídeos para ver otro enfoque de la biología, ¿vale? Un enfoque colaborativo de la biología. Su frase es que la vida y la evolución se deben a la cooperación entre organismos, ¿vale? Y también deja claro que tú puedes ser biólogo, creer en la evolución y no creer en el darwinismo, ¿vale? Esto es como decir, a mí me gusta el fútbol, pero no soy del Madrid. Puede ser, ¿no? Pues esto es igual. Yo creo en la evolución y creo en la evolución de la vida, pero no creo en que sea al azar y sin que la vida tenga ninguna palabra en ello, ¿vale? Esa sería la clave de lo que nos propone Sandy. Más. Economía. Vamos allá. Premisa de la economía. La escasez. ¿Bien? Vale. Datos del 2011. La Tierra genera 2 veces más alimentos de los que sus 7.000 millones de habitantes necesitan. Enrique Lleves, director de la oficina de la FAO en España. No tengo que decir más. Siguiente dato. Riqueza en el mundo. Obtenido de Gobernar para las élites, que es un documento elaborado por Oxfam en el 2014. El 1% de la población tiene 80 billones de euros, billones españoles. 80 millones de euros, ¿vale? Y más o menos ese 1% tiene el 50% de la riqueza mundial. Luego la riqueza mundial son 160 billones de euros. El PIB mundial, lo que produce el mundo en un año, son 53 billones de euros. Luego el 1% de la población podría comprar todo lo que se produce en el mundo en un año y le sobra. ¿Vale? ¿Qué pasaría si el 1% de la población se lo compra todo? Que el 99% de qué come. ¿Qué va a hacer el 1% con todo? ¿Qué vas a hacer con 80 billones de euros? Pues ya lo tienen. Más. Si dividimos eso entre el número de habitantes del mundo, nos sale que cada uno de nosotros tenemos una riqueza de 22.857 euros. Es decir, una familia de 4 personas tiene 15 millones de las antiguas pesetas. Para hacernos a la idea, que yo con las pesetas me manejo mejor, ¿vale? 15 millones, cada familia del mundo. Si a eso le añadimos el truco este de la deuda, ¿no? De llevarlo al banco y entonces me pueden prestar el coeficiente de caja, puedo prestar más de lo que tengo y tal y cual. Tenemos 1.600 billones de euros, ¿vale? De capital para negocios en el mundo. Aquí no falta dinero en ningún lado. ¿Vale? No hay escasez de dinero tampoco. Seguimos. Tenemos la capacidad técnica de sobra para mecanizar todos los procesos productivos que queramos y reciclar absolutamente todo lo que producimos. El asunto es a quién le interesa. Pero capacidad técnica la hay y de sobra. ¿Bien? Y si no, os recomiendo ver los capítulos que ponen en Discovery Max, los de cómo lo hacen,
¿bien? Y vais a alucinar de hasta qué grado llega la automatización de todo. Es impresionante. Impresionante. Energía. También nos dicen que la energía es escasa. ¿Bien? Hay energía de sobra en el mundo. ¿Qué pasa? Las renovables pueden captar toda la energía del sol y realmente la energía del sol es lo que contiene la Tierra. ¿Bien? Esa energía, el problema es que cuando hace sol la puedo coger, cuando hay viento lo puedo coger, cuando hay mareas lo puedo coger y no siempre están, ¿vale? Pero lo podemos almacenar. Hace 10 o 15 años nos estaban bombardeando que la energía del futuro era el hidrógeno. El hidrógeno no es ninguna energía, el hidrógeno es un almacén de energía. El hidrógeno cuando reacciona con el oxígeno da energía. Pero para tener hidrógeno yo primero tengo que hacer la hidrólisis del agua, tengo que separar el hidrógeno del oxígeno. ¿Bien? Ya hay sistemas en España y creados por empresas españolas que te ponen un molino eólico y unas centrales o depósitos de hidrógeno que te permiten aguantar 30 días sin que el molino produzca nada. 30 días sin viento ya son muchos días. ¿Vale? Si se quiere, se puede. Porque además el sistema funciona con cualquier tipo de agua, hasta de charcas. No necesita tener agua tratada o que no tenga impurezas. ¿Bien? Luego realmente tenemos energía de sobra. Pero es que incluso del 93, Carlos Rubbia, que fue director del CERN, ya propuso un sistema para tratar los residuos radiactivos. Si tenemos un acelerador y con el acelerador podemos romper los átomos, ¿por qué no rompemos los átomos de los residuos radiactivos, obtenemos la energía y dejan de ser radiactivos? Porque cuesta dinero. Ese que tenemos de sobra, pero cuesta dinero. ¿Vale? El petróleo, que se va a acabar el petróleo. Vale, bueno, podemos mover los coches con electricidad, bien, pero ¿qué pasa con los plásticos y todos los productos de hidrocarburos que necesitamos? Bien. El señor Bergius en 1913 patenta la licuefacción directa del carbón para obtener combustibles líquidos. 1913. Los nazis estuvieron toda la guerra generando gasolina sintética para mover sus tanques. Que podemos hacer plásticos todos los que queramos y más, porque carbón en la tierra hay a patadas, eso sí, a patadas. Y si nos ponemos, hasta cogemos el CO2 de la atmósfera y creamos hidrocarburos. Solo necesitamos dinero, ese que nos sobra. ¿Vale? Otra premisa, selección del mercado. Bien, el marketing actual, el que se emplea ahora, se basa en generar demandas inexistentes en el mercado. Tú no te adaptas al mercado, haces que el mercado se adapte a lo que tú quieres que venderle. Y para eso generas una serie de propaganda que manipula emocionalmente al consumidor y hace que compre lo que tú quieras. Luego, eso de la selección del mercado es absolutamente falsa. Yo soy el que le dice al mercado que tiene que comprar. Y tenemos los casos de las farmacéuticas. Las farmacéuticas, de hecho, ya tenéis películas en internet y libros en el que están generando a través de los anuncios la sensación de que hay un peligro inminente y que este medicamento te va a salvar. Y las ventas de medicamentos en Estados Unidos son increíbles. Genómicas. Una de las primeras desarrollos genéticos fue la hormona para la producción de leche en Estados Unidos. Resulta que generaron una hormona para una industria que tenía sobreproducción, sin la hormona. ¿Vale? Si se ha logrado vender, es que has creado un mercado donde no había demanda. Más, también puedes crear en el mercado expectativas de grandes beneficios. ¿Bien? Y eso lo conocemos todos, ¿no? Las burbujas de las inmobiliarias, las .com, renovables, preferentes, tal. Bueno, se supone que somos inteligentes y nos podemos adaptar e incluso decir, no, aunque me intenten manipular no voy a caer y tal. Bueno, sí. Os cuento una historia de 1720.
En 1720 se crea una empresa que se llama Sudside Company, que obtiene el permiso del rey de Inglaterra, o de Gran Bretaña, para comerciar con las Indias en régimen de monopolio. Solo podían comerciar ellos. Entonces, claro, las expectativas de beneficio espectaculares. Pusieron a la venta las primeras acciones, 1720, y aquello se disparó. Y empezaron la gente a comprar y las acciones a subir, y aquello era la locura. Y le preguntaron a Newton que hasta dónde iban a subir las acciones. Y él respondió: lo siento, soy incapaz de calcular el nivel de locura de la gente. ¿Bien? Bueno, pues eso formó una burbuja. Y se empezaron a crear un montón de empresas alrededor de eso. Empresas que te ofrecían beneficios. Llegó la cosa tal que se creó una empresa con este nombre: Compañía para la consecución de un asunto de gran beneficio, pero que nadie sabe lo que es. Recaudó 2.000 libras, que al cambio actual son 400.000 euros. ¿Bien? ¿Vale? Para que veamos lo de la adaptación inteligente al mercado. Bueno, cuando llegaron las acciones a 800 euros, ya el gobierno dijo: vamos a legislar esto. No puede ser que se nos desmande. Legislaron. Las acciones subieron a 1.180 euros. ¿Bien? Y luego ya, claro, los dueños de la empresa dijeron: esto se nos va de las manos. Llega un momento en el que alguien llega a la cordura, o le llega el miedo de no puede crecer esto siempre, y vendieron. Vendieron y pasó lo que pasó con las preferentes o con tantas cosas. Volvió a 100 libras la acción. ¿Vale? Durante todo ese periodo de boom incluso hubo warrants, cosas de estas raras que se crean ahora de mercados financieros y tal. Pues entonces ya había. No descubrimos muchas cosas. Total, que hubo una quiebra impresionante. Si se deja caer esa empresa, hubiese sido una catástrofe económica en Gran Bretaña. Si se deja caer, era demasiado grande para caer. ¿Bien? Bueno, la gente estaba cabreada e incluso lograron llevar al Parlamento una proposición de ley para introducir a los banqueros en sacos llenos de serpientes que posteriormente fuesen arrojados al fondo del río Támesis. No salió por muy poco. Por muy poco. Que lo mismo hubiese servido de algo. Al final la empresa fue rescatada por el Estado. Y Newton perdió 20.000 libras que había invertido en esa empresa. 4 millones de euros al cambio actual. Eso es lo que nos decimos todos. Eso es lo que nos decimos todos, ¿vale? Luego, eso de la inteligencia, adaptación inteligente en la economía, vamos a ponerle una interrogación. ¿Vale? Más, libre competencia. La libre competencia es lo que mantiene al mercado sano y lo que hace que funcionen las mejores empresas y todo vaya adelante, ¿no? Tenemos casos clásicos, Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Que se hacen sus anuncios hundiéndose el uno al otro y tal. Pero realmente la mayoría de casos lo que tenemos son monopolios, oligopolios, precios pactados, el dumping, tiro los precios para hundir a otra empresa, entonces me quedo yo solo. Problemas de financiación, oye, no le prestes a este porque así no puede comprar y ya voy yo. ¿Vale? Al final, ¿qué ocurre? Que la competencia sin reglas tiende a la concentración de empresas. Esto es curioso, porque cuando yo estudiaba en los años 80, en economía, en los libros aquellos de geografía e historia, había, y yo me lo tenía que aprender, ¿no? Lo del monopolio, el trust, el no sé qué, un montón de términos, y lo que te decían es, el monopolio es malísimo. Y ahora resulta que lo mejor es concentrar los bancos, porque si no, no pueden competir. No era malísimo el monopolio. Bien, este es un documental que os recomiendo. Se llama Corporaciones, Instituciones o Psicópatas y es un documental canadiense del 2003. Lo que hacen es evaluar las grandes corporaciones, cómo se comportan. Y le pasan un test psicológico de psicopatía. El test es el siguiente. ¿Hay empresas que tienen una cruel indiferencia por los sentimientos de los demás? Bueno, solo contando con los bajos salarios que pagan, va a ser que lo cumplen. Incapacidad de mantener relaciones duraderas.
Me voy a otro país, echo a todos un ERE, tal. Temerario desprecio por la seguridad de los demás, ¿no? Las medidas de seguridad de los trabajadores, o bueno, si se me hunde un barquito por ahí y se llena una costa de petróleo no pasa nada. Incapacidad de sentirse culpable, que no son capaces ni de reconocer, después de haber sido condenados, que es un problema y que tienen que corregir las cosas. Incapacidad para ajustarse a las normas sociales relacionadas con el cumplimiento de la ley. La mayor parte de las corporaciones están jugando siempre en el límite de la ley cuando no defraudan directamente a Hacienda. Según los estudios de los propios de Hacienda, el 70-80% del dinero que se defrauda en España proviene de grandes fortunas y empresas que facturan más de 150 millones de euros. Si queréis ampliar, os recomiendo Inside Job, es un documental. Enron, los tipos que estafaron a América. John Perkins, es un libro, Confesiones de un gángster económico. Este hombre lo que se dedicaba es ir a los países emergentes, hacerles un maravilloso estudio para decirles: vas a crecer una barbaridad y tienes que hacer una inversión increíble en infraestructura. La infraestructura me la vas a comprar a mí, que soy americano, y me lo vas a pagar a mí. Hacemos la infraestructura, tú te endeudas para pagar, pero tu crecimiento jamás va a llegar a lo que yo te he dicho. Luego nunca vas a acabar de pagar la deuda, luego me vas a deber a mí un montón de favores. Y esto lo iba haciendo en un montón de países emergentes, con lo que consigues que nunca salgan de ahí, porque van a tener una deuda que no pueden pagar. Y por último tenéis una web que es de Vicens Navarro, que es un economista que da otro tipo de enfoques, ¿vale? Seguimos con la política. Primer punto de la política: los humanos tendíamos a juntarnos, ¿no? Pero también éramos como un poco bichos, que tendíamos a la dominación. Bueno, pues he buscado un par de ejemplos en la naturaleza. Robert Sapolsky, en 1983, estuvo 5 años estudiando babuinos en la reserva de Masai Mara, en Kenia. Estos babuinos pues son un poco la ley de la selva, y entonces los mayores le cascan a los pequeños y a las hembras, y aquello es dominación pura y dura. ¿Bien? Bueno, pues pusieron un vertedero cercano y los machos dominantes fueron a comer primero, claro, no dejaban comer a los demás, y resulta que cogieron tuberculosis. Luego murieron la mayor parte de los machos dominantes. El investigador dijo: ¿y yo para qué me voy a quedar aquí si se han cargado el ecosistema? Pues me voy. 10 años después volvió y lo que se encontró es que los machos que había en aquella época habían desaparecido todos, y que los babuinos tenían una cultura totalmente diferente, en la que los machos mayores no pegaban a los pequeños ni a las hembras. ¿Os acordáis de eso? Es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, a ver, las soluciones después. Más, otra especie, bonobos. Los bonobos son primos de los chimpancés, son más pequeños. En los estudios han encontrado que son capaces de manifestar altruismo, compasión, empatía, amabilidad, paciencia y sensibilidad. O sea, unos tíos majos. La cosa que les diferencia sobre todo a los chimpancés es que viven en zonas de la selva con una hierba muy nutritiva y abundante, que se llama Aumania liebreziana. Y eso no lo tienen los chimpancés. Entonces, cuando un bonobo tiene hambre, sabe que siempre tiene la hierba esa, que la pilla, se la come y se queda tranquilo. Mientras que los chimpancés tienen que buscarse las castañas de a ver si como, a ver si no como, ¿vale? Aparte de eso, los bonobos tienen una vida sexual súper alegre. Cada vez que se encuentran se saludan a base de sexo, mayores con pequeños, machos con machos, hembras con hembras, todo de fiesta, ¿vale? Incluso cuando encuentran algún árbol ahí lleno de fruta, pues primero se alteran, practican sexo, se relajan y luego ya van a por la fruta, comen y todo eso. ¿Bien? Curiosamente, la tasa de natalidad pues dan a luz cada 5 o 6 años. Bueno. Y es una de las especies más pacíficas y no agresivas entre los mamíferos de la Tierra. Vale, esto que hemos visto en los animales coincide con la naturaleza humana. ¿Nosotros podemos ser así también?
Esto es un estudio de 1926. Malinowski, antropólogo. Los troviandeses, que vivían en una isla, Trovian, y a pocos kilómetros había otra isla que se llamaba Alpert. Bien, estos troviandeses no tenían tabús con respecto al sexo, ¿vale? Solo la endogamia, el único tema. Pues era una sociedad en que no había ni perversiones sexuales, ni psicosis funcionales, ni neurosis, ni crímenes sexuales, no tenían la palabra robo y no eran vagos. Eran especialmente limpios, ordenados, sociales, sin compulsión, inteligentes e industriosos. Vale, o sea, no estaba mal. Los de la isla de al lado, que tenían una cultura patriarcal, pues esos tenían todos los problemas que tenemos nosotros, vamos, marcaban toda la lista. Bien. O sea que parece que sí es posible. Más, justicia en las leyes, ¿no? Ya que teníamos esos problemas, poníamos unas leyes justas para evitar los conflictos sociales. Bien, si analizamos realmente la política se mueve por miedo, no por el bien común, sino por qué es lo peor que me puede pasar a mí, ¿vale? Entonces, si yo tengo miedo a que me quiten lo que tengo, a que lo que hay ahora cambie, porque yo ahora estoy bien, yo voy a ser conservador, que las cosas se queden como están, ¿no? Si yo no tengo y estoy jorobado, pues yo quiero que las cosas cambien. Lo que me da miedo es que las cosas sigan igual, ¿vale? Entonces voy a ser progresista. Si tengo miedo a que el Estado me quite lo que yo produzco, porque lo que hago yo produzco un montón y valgo mucho, pues el Estado me lo puede quitar o los vagos me lo pueden quitar, ¿vale? Eso se asocia con la corriente liberal, ¿no? Y si lo que tengo miedo es que a los ricos se queden con todos los procesos de producción y yo no pueda ganarme la vida ni pueda alimentarme, pues se va a lo que entendemos por comunismo. ¿Bien? ¿Qué hay de base en todo esto? Es lo mismo, es el miedo a que yo esté mal, a que no tenga. ¿Vale? Solo que cada uno lo enfoca a un punto diferente. Y nos dedicamos a hablar del punto en vez de dedicarnos a hablar de qué estamos sintiendo. Y lo curioso es que si te lees cualquier libro de estos de política, de la fuente, ¿no? Del que la origina, siempre supone que el hombre bueno es el suyo. Y los otros, pues no se puede confiar en ellos. ¿Vale? Luego siempre estamos en las mismas. Estamos con miedo y desconfiando de aquellos que no son como nosotros. Y el gran punto de todos somos iguales. Bueno, el pensamiento es el resultado de un proceso que se realiza en el subconsciente. ¿Bien? Y ese pensamiento se elabora a través de unas estructuras fijas, de unas creencias, de unos patrones con los que has sido educado. Luego tú sueles pensar siempre de la misma manera. ¿Bien? El problema es que nadie ha vivido lo mismo que otra persona. Porque esas estructuras son internas. Luego mis vivencias interiores no son las mismas de otra persona que tenga aquí al lado, aunque estemos viviendo lo mismo exteriormente. Yo lo vivo de una manera, la otra persona lo vive de otra manera. ¿Vale? Por tanto, nadie tiene los mismos patrones subconscientes. Y nadie se va a comportar de la misma manera. Luego, si nos enfrentamos a un problema, nadie tiene las mismas condiciones que otro. Podemos parecernos más o menos, pero cada uno tiene las condiciones propias de él. Luego, ese preconcepto hay que pillarlo con muchas comillas. Bueno, si queréis ampliar, di hace un par de meses un seminario en el que os amplió toda esta parte del tema emocional, cómo funciona el subconsciente, los pensamientos, el comportamiento. Lo tenéis también en la web, son 3 vídeos. El seminario era de 6 horas, ¿vale? Y ahí tenéis un montón de información. Y vamos con lo último, la religión. La base que nos decía la religión: existe el sufrimiento y es inevitable.
Bueno, analizamos. El sufrimiento existe porque lo sentimos, está claro, ¿no? Pero puede ser físico o psíquico. Es decir, físico porque me hiere algo o psíquico porque me siento de una manera determinada, ¿vale? Luego, ese sufrimiento es interno, es una percepción interna y es percibido por la mente. No es objetivo. Y principalmente depende de las experiencias del pasado. Si a mí me ha ocurrido algo malo y me vuelve a pasar algo parecido, es peor. Y si me vuelve a pasar, es peor. Que cuando me ocurre por primera vez. Voy acumulando esas emociones que se van quedando en mí, ¿no? La fuente del sufrimiento psíquico es la inseguridad. Es el miedo a que me vuelvan a ocurrir esas cosas. El miedo a volver a sufrir. Y no sabes si va a volver a ocurrir, pero tú vives con ese miedo a que vuelva a pasar, ¿vale? Y el problema es que hay patrones subconscientes que tienden a perpetuar ese sufrimiento. No te permiten ese cambio. No te das cuenta que no pasa nada. Ejemplo clásico, una fobia. Bien, una fobia a meterte en un ascensor. Hombre, que se te haya parado una vez o que tal, pues no se te va a parar siempre, pero de todas maneras no pasa nada. Te quedas dentro, respiras, llamas al botón, pero la persona que lo ha vivido, la que tiene el patrón, no puede cambiar. Da igual lo que le digas, da igual lo que razones, ella siente que es un peligro. ¿Bien? Vale, estábamos hablando del sufrimiento psíquico. Ahora vamos a hablar también del sufrimiento físico. Antes, un apunte. Sufrimiento implica que eres consciente de que sufres. ¿Bien? Si no eres consciente, no pasa nada. Luego puede que el sufrimiento tenga mucho que ver con la aparición de la consciencia y que sea propio del humano. Las emociones y el dolor físico comparten los mismos sistemas neuronales. Luego la emoción, el sufrimiento emocional y el sufrimiento físico es lo mismo para el cerebro. Según estudios, el 60% del dolor crónico físico puede provenir de causas emocionales y psicológicas. Lo que veis ahí es una imagen de un tratamiento que hay para personas que sufren amputación. Hay veces que cuando se sufre una amputación, tu cerebro sigue registrando un dolor en el miembro que no está. Y es un dolor como si estuviese cerrado y estuviese en tensión toda la musculatura. Y tú estás sintiendo dolor real. ¿Cómo se trata? Ponen un espejo y te ponen la otra mano. Con lo que tú interpretas que estás viendo el miembro que te falta. Y entonces cierras la mano, la vas abriendo lentamente y vas sintiendo como la otra mano se abre. Y finalmente acaba el dolor. ¿Bien? También hay otros tratamientos con realidad virtual. Por ejemplo, para quemados. A los quemados le ponen unas gafas de realidad virtual y le ponen a disparar bolas de nieve a muñecos de nieve. Y la sensación de ardor baja. ¿Vale? Por tanto, ese sufrimiento inevitable parece que más bien es un sufrimiento que está en nuestro cerebro. Incluso va más allá. Se han hecho experimentos de placebo en ratas. Ratas a las que se le inyecta morfina. Y se comprueba que inyectándoles primero morfina y luego una solución salina, el 30% de las ratas reacciona como si hubiese recibido la morfina y por tanto no siente el dolor. Lo que quiere decir que tenemos mecanismos internos que controlan el dolor. Bien. Y ese dolor incluso podemos experimentarlo al ver a otra persona sufriendo. De hecho, eso es lo que hace que los seres vivos interactúen, el que son capaces de reconocerse en los demás. Hay otro experimento con ratas en las que se atrapa una rata y hay una palanca que puede soltarla y luego se coloca otra rata cerca.
La rata, que está libre, que además tiene comida, lo normal sería que se pusiese a comer y se olvidase de la otra rata. Pero no, al final lo que hace es intentar soltar a la primera rata. Y en cuanto aprende a soltarla, es lo primero que hace cuando la colocan en el experimento. Y si hay comida, la rata deja comida para la otra rata. Esto es explicable si las ratas tuviesen neuronas espejo, que se ha demostrado ya que existen en los primates y en los humanos. Las neuronas espejo lo que hacen es hacerte experimentar internamente la tensión muscular que ves en el otro fuera. Si tú ves un movimiento de manos, lo experimentas internamente, pero si ves a la persona contraída, tú estás experimentando esa contracción. Por lo tanto, si la persona sufre, tú sufres. ¿Bien? Y eso es lo que nos uniría y lo que generaría esa empatía. Por lo tanto, tiendes a ayudar a la otra persona para tú dejar de sufrir. ¿Bien? ¿Y en las ratas, entonces qué es? Pues debería ser lo mismo. Ya que tener. Claro. Bien. Bueno, pues después de explicar esto de las ratas, lo mismo lo de la moral tiene algo que ver. La moralidad se basa en el concepto de bien y mal, qué está bien, qué está mal. Y solemos asociar lo malo a lo que hace sufrir a alguien. Por tanto, las personas malas van a ser aquellas que no pueden empatizar con el otro, que no se dan cuenta del sufrimiento del otro. Porque si no, si te dieses cuenta del sufrimiento, sufrirías tú y pararías. ¿Vale? Luego por ahí podríamos tener alguna solución. ¿Qué pasaría con el mal si fuésemos capaces de cambiar nuestras respuestas emocionales? Nuestro miedo, nuestra rabia, nuestras penas. Es decir, ¿qué pasaría si una víctima de repente deja de sentir miedo por lo que le han hecho, deja de sentir pena por sí misma, deja de sentir rabia contra el que le ha hecho algo? ¿Qué ocurriría? Se encontraría bien. Bien. Luego, ¿tendría alguna necesidad de sentirse resarcida porque castiguen al otro? ¿Vale? Bien. Os he comentado antes que había una diferencia entre religión y espiritualidad. Bien. Si nos vamos a la base de la espiritualidad, que realmente es lo que está en el fondo de la religión, la espiritualidad es un camino o búsqueda para descubrir el orden en nuestra mente, para estar tranquilos. Y es lo que te lleva al conocimiento de ti mismo. Y aceptarte. Las cosas son y ya está. ¿Bien? Es un camino individual de cambio interior. Lo tiene que hacer cada persona. Y el objetivo es conseguir el bienestar en este mundo, no en otro, en este, aquí, sentirme bien aquí y ahora. Porque si yo me siento bien aquí y ahora, ¿qué van a experimentar los que están a mi alrededor cuando me ven feliz? Felicidad. Luego lo voy transmitiendo. ¿Vale? No necesito que los demás se hagan felices primero. Si yo soy feliz, eso es lo que transmito. Si yo tengo rabia, lo que transmito es rabia. ¿Bien? Neuronas espejo, ya sabes. Si analizamos las prácticas espirituales, realmente son prácticas que producen un cambio emocional. La meditación lo que te lleva es un apaciguamiento de la mente, y eso ocurre cuando las emociones se van, se descargan. Si queréis ampliar más sobre este tema de espiritualidad, ciencia y tal, en la charla que di el año pasado, Ciencia y Espiritualidad, que la tenéis también en YouTube, pues podéis ver. Bueno, pues vamos rápido. Nuevo paradigma. ¿Cómo podemos entender las cosas después de ver todo esto? Bien. Realmente existen esas uniones entre biología, economía, política y espiritualidad. Bien, lo hemos visto, los hemos puesto a la par y es que son cuadrados. Bien.
y se basan unos en el miedo a la escasez y otro en el miedo a la naturaleza de la persona. ¿Bien? Realmente esos son expresiones de nuestro interior, de cómo nos relacionamos con nuestro interior, de cómo nos relacionamos con el exterior, de nuestra individualidad y de nuestra vida en el colectivo. ¿Bien? El problema es que vivimos en una incoherencia total. Estamos en un estado interior de escasez cuando la realidad objetiva exterior es abundancia. Estamos en un estado interior de egoísmo. Tengo que acaparar debido a esa escasez, y fuera, ¿vale?, hay altruismo. Realmente las personas se ayudan, necesitas estar en esta sociedad tratando con los demás y te sientes bien ayudando a los demás, ¿no? Estamos compitiendo con los demás por todo ese miedo a la escasez y tendemos a la colaboración. La vida tiende a ser colaborativa. Estamos preocupados por el sufrimiento cuando tenemos herramientas para ser felices. Y el problema es que nos creemos que las cosas son inmutables. Estamos ahí metidos en la resignación, en vez de darnos cuenta de que la vida es transformación. Las formas cambian unas a otras. La cosa es que no hemos hecho una evolución integral. Existe un medio externo a nosotros, lo que nos rodea, un medio externo al ser vivo, y ese medio externo es cambiante. ¿Bien? Históricamente, para adaptarnos a ese medio externo, hemos evolucionado a través de la biología, han cambiado los cuerpos, y eso es lo que produce la adaptación. ¿Bien? Hay un medio interno, que son las células, que cambian para adaptarse a ese medio externo. ¿Bien? Al aparecer la consciencia, lo que ha sucedido es que la consciencia ha separado el medio externo del medio interno y aplica unas herramientas al medio externo y otras herramientas diferentes al medio interno. No los ha unido. Ahora, gracias al conocimiento externo que tenemos, a las ciencias, a la economía, hemos sido capaces de modificar el medio ambiente. Ya no somos dependientes de su cambio, nosotros somos los que lo cambiamos a lo que nosotros necesitemos. Lo que no ha ocurrido es ese cambio interno. Todavía, ahora, estamos empezando a tener el conocimiento interno. Y una vez tengamos ese conocimiento, nos va a permitir modificar nuestro medio interno, el medio biológico. Eso nos conducirá a la armonía y a la superación de la necesidad de poderes externos. Lo mismo que ya no necesitamos los dioses para enfrentarnos al medio ambiente, tampoco vamos a necesitar a los estados para relacionarnos entre nosotros o estar con nosotros mismos. Tampoco necesitamos una religión. Todo depende de nosotros. ¿Vale? ¿Cuál es la clave? El mecanismo interno se rige a través de la emoción. La emoción es el sistema de señalización y de coordinación que tiene el organismo. ¿Vale? La emoción no es lo que nos han dicho, el me siento bien, me siento mal. Ese me siento bien o me siento mal es la información que está recorriendo mi cuerpo y que le está diciendo cómo se tiene que comportar. Luego, cuando cambio una emoción, estoy cambiando también todo el funcionamiento de mi cuerpo. ¿Vale? Esas emociones son el medio interno. Y la fisiología y el pensamiento se adapta a ese medio interno. Yo pienso acorde a mis emociones. Mi cuerpo funciona acorde a mis emociones. Mi cuerpo está estresado si yo tengo esas emociones de miedo. Mi mente no hace más que producir pensamientos sobre ese miedo para intentar buscar una solución. ¿Vale? El problema es que los procesos racionales se ven muy afectados por ese estado emocional. Cuando se dispara la emoción, se reduce el riego sanguíneo a las zonas racionales del cerebro, porque no son estrictamente necesarias para la supervivencia.
Luego, si nosotros estamos muy estresados, nuestra inteligencia baja, objetivamente. Nos hacen un test y fallamos. ¿Bien? Luego, no somos capaces de encontrar buenas soluciones en ese momento. Luego, la clave aquí, aparte, nuestra mente va a tender a justificar lo que ya creemos y lo convertimos en dogma. No aceptamos los cambios. Pero eso es una reacción natural a ese estado emocional. Luego, si queremos salir de ahí, tenemos que cambiar ese medio interno. Y solo es posible si liberamos las emociones estructurales, las que están dentro, diciéndonos qué está bien, qué está mal, cómo nos tenemos que sentir. ¿Vale? Y ya para finalizar, con ese cambio interno generamos un cambio social, una nueva sociedad. El cambio emocional lleva a la transformación del sistema interno, que experimentaremos como bienestar. Pero no acaba ahí, porque el medio interno es un ser vivo. Luego generará otro estado, se autoorganizará de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, aparecerán nuevos pensamientos y nuevos tipos de interacción con el entorno que antes no contemplábamos. Por tanto, aparecen nuevos sistemas económicos y de convivencia que surgen solos, autoorganizados, y que serán coherentes con la estructura del medio interno. Si intentas crear una estructura que no es coherente contigo, al final acaba cayendo. No vamos a poder anticipar cuáles son las soluciones perfectas. Por un lado, porque somos un sistema caótico y ya sabemos que predecir va a ser complicado. Pero por otro lado, es que estamos dentro de nuestras limitaciones. Y no vamos a tener la capacidad de ver la mejor opción. ¿Bien? Pero ese no es el problema. Si es que ahí está precisamente la diversión. Como no podemos predecir el futuro, lo que tenemos que hacer es jugar con él. Nos arriesgamos, tomamos una opción, vemos si funciona bien, seguimos, que no, cambiamos y hacemos otra cosa. ¿Vale? Bien. Pero la clave de todo, bien, es el cambio interno coherente. Porque si no pasa lo que veía John Lennon. Mahatma Gandhi y Martin Luther King son grandes ejemplos de seres no violentos que murieron violentamente. Nunca puede funcionar eso. Somos pacifistas, pero no estoy seguro lo que significa cuando eres pacifista y eres disparado. No puedo entender eso. No es lo mismo tener un cambio interno que fingir un cambio interno. No es lo mismo sentir que dentro no tienes rabia, no tienes violencia, que fingir que eres pacífico. Todos tenemos una historia vital. Todos hemos vivido a través de la violencia. Todos tenemos violencia dentro. Luego necesitamos identificarla para poder cambiarla. Reprimir lo que nos lleva es a lo que le pasó a Lennon. ¿Bien? Bueno, pues nada, me he comido todo el tiempo, lo siento. Muchas gracias. Y espero que surja el curso para el año que viene y nada, que disfrutemos todos de la investigación. Muchas gracias.